Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite predicar nuevamente su santa y bendita palabra. Hoy, en la serie de una pequeña dosis de proverbios, el tema que traemos es muy importante y dice así: ve a la hormiga, oh perezoso. Hoy vamos a hablar, porque dice Proverbios capítulo 6, desde el versículo 4 dice: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Y aquí es bien importante analizar lo que sigue. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La palabra perezoso en el diccionario de la lengua española tiene bastantes sinónimos. Uno de ellos es aquella palabra que a veces usamos y se vuelve a veces un poco ofensiva: holgazán, o la otra, haragán. Es aquella persona lenta, vaga, dormilona, ociosa, retardado o tardo, soñoliento, indolente, apático, calmado, rezagado, negligente, pesado, necio, desocupado, molesto y fastidioso. Vea, y vamos a analizar algunas palabras. No son muchas, fíjese, son pocas. En el hebreo hay aproximadamente 2 palabras y algunas raíces de esas palabras. La primera palabra la encontramos allá en el libro de Jueces, capítulo 18, libro de Jueces, capítulo 18, versículos 7 al 8. Y es en este caso donde una de las tribus de Israel, llamada la tribu de Dan, fue a buscar lugar donde conquistar, donde morar. Y entonces mandaron a 5 espías para que fueran a ver cómo estaba aquel lugar. Y dice en Jueces 18, versículo 7, aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo estos a sus hermanos allá en Sora y Estaol, les dijeron sus hermanos: ¿qué hay? Y ellos respondieron, vea lo que respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. La palabra aquí, nosotros la entendemos, perezoso, se dice de aquella persona que tiene o muestra flojera, pereza en el cumplimiento de sus obligaciones y sus deberes. La pereza es la falta de disposición para trabajar y cumplir una obligación.
Es aquel flojo como aquel mamífero que pues es lento en sus movimientos, y así se llama, el perezoso. Es un animalito, es un mamífero, y habla de que es lento, de que es flojo en todos sus movimientos. Y aquí la palabra que usan estos 5 hombres para hablar a la tribu de Dan es la palabra Hashá. Hashá es la palabra que dice que dejes de estarte quieto, deja de estarte quieto, ¿sí? Deja de estar callado, deja de guardar silencio. O sea, no hacer lo que debes de hacer. Ese es perezoso. Estar indolente para poder conquistar la tierra que Dios dio. Una de las razones por las cuales Israel, aparte de pecar, aparte de ser incrédulo, aparte de caer en la idolatría, es que se volvió perezoso para la conquista. Y por eso no pudo conquistar toda la tierra. Por eso aquí estos 5 hombres le dicen: ¿y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Mire, en Proverbios capítulo 6, que lo acabamos de ver, Proverbios capítulo 6, habla de que no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Ve a la hormiga, oh perezoso. La palabra perezoso aquí en Proverbios y en todo, porque Proverbios, fíjense que la palabra perezoso solamente la encontramos pocas veces en la Biblia. Tiene sus sinónimos: ocioso, pereza, sí, negligente. Pero esa palabra hebrea, atzel, significa inclinarse ociosamente, ser holgazán. Y tiene sus sinónimos: atzal, atzla y azlut. Estas palabras significan la ociosidad, la pereza, la flojera, el faltar y no cumplir sus deberes. Y vamos a ver ahorita algunas características del perezoso. Ahí en el capítulo 6, versículo 6 dice: ve a la hormiga, perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Lo primero que se le invita es que sea sabio, porque el perezoso no es sabio. Vea, el perezoso, el que es flojo, el que es inactivo, el que es lento, le está faltando sabiduría. Y entre más lento, más torpe se vuelve, más inútil se vuelve. ¿Por qué? Porque no ejerce la sabiduría, que es la habilidad para hacer algo bueno. Por eso el perezoso cae en la necedad. Ahorita vamos a ver. Otra de las características es, el versículo 9 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? El perezoso es dormilón. O sea, sí, dormilón. Duerme más de lo que es. La pereza hace que él se vuelva dormilón. Dice en Proverbios 19:15, vamos a ver, Proverbios 19:15, dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Oiga, la pereza hace caer en profundo sueño. El que anda bostezando, el que duerme más de lo que es, el que es flojo para hacer las cosas, no quiere mover una silla, no quiere agarrar la escoba, le da flojera todo. ¿Cuánta gente me ha dicho: veo los trastes y me da flojera? Pues vas a ver lo que va a pasar si sigues de flojo. Vea, así que el perezoso es dormilón. El perezoso también empobrece, porque dice: el alma negligente padecerá hambre.
Proverbios 6:11 lo dice. Proverbios 6:11, que estamos leyendo ahí, habla de su pobreza. Así vendrá tu necesidad, perezoso, flojo, como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Así que el perezoso empobrece, es pobre. 13:23 dice, Proverbios 13:23 dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Y por qué hay mucho pan y se pierde? ¿Por qué? Porque el perezoso no es sabio, no analiza, no considera, no ve a la hormiga, no tiene juicio propio para analizar que está muy lento, que está muy inactivo, que no progresa, no avanza, no crece, porque es flojo, perezoso. En esta pequeña dosis de proverbios, vas a encontrar que el trabajo enriquece, que el trabajo hace que descanses en paz. Pero en cambio la pereza, lo único que hace es te hace más flojo, más inactivo, más lento. Y yo creo que entre más lento te vas a volver, porque pierdes la capacidad. El perezoso se convierte en una molestia. Proverbios 10:26. Proverbios 10:26 dice: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Se convierte en una molestia porque primero lo consienten. Ay, déjalo que no haga nada. ¿Cuántas madres hacen perezosos a los hijos, quitándoles sus obligaciones? Si el niño comió, que levante su plato. Si el niño tiró, que lo levante. Si el niño se acostó, que empiece ya a tender su cama. Pero a veces lo hacemos perezoso. ¿Y qué pasa? Se convierte en una molestia. Por eso dice aquí la escritura: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Oiga bien, esto es lo que hace el perezoso. Características del perezoso. El perezoso siempre va a poner obstáculos. Proverbios 15:19. Oiga, el perezoso siempre va a poner obstáculos. Dice: el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Vea, seto de espinos, obstáculos, imposibilidades. Sales a buscar trabajo deseando no encontrar, o que te den un trabajo donde sea dormir. Vaya, eso es el perezoso. El perezoso entonces siempre va a poner obstáculos. Siempre va a decir: oh, es que es difícil, es que no se puede, es que no se logra, es que no tengo oportunidades, no tengo posibilidades. En cambio, el activo, aunque haya obstáculos, trata de cumplir su obligación y su deber. El flojo es pobre, se pone muchos obstáculos y es tan flojo hasta para comer. Dice ahí en Proverbios, capítulo 19, versículo 24. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Es lento hasta para comer, es flojo hasta para comer, para servirse, para calentar una tortilla, para guisarse un huevito. Es flojo. Ese es el perezoso. Tiene obstáculos. Dice Proverbios 28:19. 28:19. Dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Seguir a los ociosos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si es flojo, tú serás flojo. ¿Por qué? Te voy a poner solamente un ejemplito.
Ve a alguien bostezar y se te antoja bostezar. Ve a alguien dormir y hasta te da flojera. Por eso decía mi papá cuando me encontraba acostado, te veo y me das hasta flojera. ¿Por qué? Porque el que sigue a los ociosos se vuelve ocioso y cae en pobreza. Por eso debes de quitar la pereza y ser diligente. El perezoso no trabaja y pierde. Proverbios 24:10. Oiga, pero primero vamos a ver Proverbios 24. El perezoso no ara, o sea, no trabaja, no labora la tierra a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Oiga, no trabaja, pierde oportunidades. Y cuando va a trabajar, dice la escritura, allá en 24:10, Proverbios 24:10, dice que entonces es flojo. Versículo 24:10 dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. O sea, si eres flojo y no cumples tus obligaciones, después vas a ser más flojo. Y entonces vas a querer sembrar en el invierno, no se va a poder. Vas a cosechar, vas a querer obtener cosecha, no va a haber. Eso es lo que hace una persona floja. Ya vimos algunos sinónimos y quiero repetirlos. Estos sinónimos, se dice de aquella persona que es floja o tiene pereza en el cumplimiento de sus responsabilidades o deberes. Es un holgazán, un haragán, un lento, un vago, un dormilón, un ocioso, un retardado, un lento, soñoliento, indolente, apático, calmado, negligente, pesado, necio, desocupado, y es hasta molesto y fastidioso. Pero en cambio, ahorita vamos a ver por qué. Porque en esta pequeña dosis de proverbios debes de entender que muchas de tus desgracias, o muchos de tus fracasos, o mucho de tu escasez, es por la pereza. Así de sencillo. El perezoso es pesimista. Proverbios 22:13. Dice el perezoso, vea cómo es pesimista. El león está afuera. El león está afuera. Seré muerto en la calle. Es pesimista. No, me voy a caer. No, me va a pasar algo. No, perezoso. El perezoso lo único que hace es acumular trabajo. Vea usted, Proverbios 24:30. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. El perezoso ya vimos que está falto de entendimiento, no es sabio. He aquí que por toda ella había crecido los espinos. ¿Ya ven? Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Es una ruina. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Oiga, ¿qué es lo que pasa con el perezoso? No trabaja, todo lo pierde, es pesimista, se pone obstáculos, se vuelve cada vez más flojo y solamente acumula y acumula trabajo. Proverbios 26:13. Y mire lo que dice aquí del flojo. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Ya vimos que es pesimista. Pero mire, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión,
Es necio, pero tiene su propia opinión. El perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. No escucha consejos, porque él cree que es sabio, cree que lo sabe. Él dice, ¿para qué trabajar? El que pasando, vea, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Quiere decir que el perezoso se cree más sabio. Y luego Eclesiastés 10:18. Vamos a Eclesiastés 10:18. Dice: por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Oiga, por la pereza se te cae la casa. El perezoso tiene la casa caída, sucia, sin arreglo, sin limpieza, dañada. No puede hacer con curiosidad una reparación de la casa, porque es flojo. Terrible. Bueno, esas son las palabras en hebreo, la palabra hashab y la palabra atzel. Ahora vámonos al Nuevo Testamento, que hay 2 palabras también, y es la palabra oneros, que es tardo, indolente, pesado, negligente, molesto, fastidioso. Romanos 12:11. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Oiga, en lo que requiere diligencia. ¿Y qué es lo que requiere diligencia? Venir al culto. ¿Con qué? Con gozo, con alegría. Evangelizar, predicar, leer la Biblia, orar. Eso requiere diligencia. O sea que no debes de ser perezoso. Muchos son perezosos para orar, para leer la Biblia y para ir al culto, para evangelizar, para ofrendar. Para todos son perezosos, flojos, haraganes. Y no lo estoy diciendo de forma ofensiva, sino que esta es una pequeña dosis de proverbios para que entendamos por qué no están funcionando bien las cosas, porque no estamos siendo diligentes, sino negligentes, porque no estamos siendo activos, sino flojos, perezosos, lentos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vea la palabra oneros. Oneros es esa palabra de pereza, flojera. Dice Mateo 25:26. Mateo, quien no conoce esta porción, Mateo 25:26, dice: respondiendo su señor le dijo: siervo malvado. ¿Se acuerdan de los talentos? De aquel padre familia que le dio talentos a sus siervos. Y el que tuvo un solo talento, dice la escritura, que él llegó y dijo: pues yo lo escondí. Y entonces le dijo su señor: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Vean cómo le dijo: negligente, flojo, perezoso. Aleluya. Hay otra palabra en griego, es la palabra argos. La palabra argos, Tito 1:12. Tito 1:12. Dice así: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, no hacen nada. La palabra aquí ocioso es inactivo, desempleado, sin ningún valor, sin provecho, inactivo, no hace nada. No puedes pasarte el día sin hacer nada. Orar, leer la Biblia, trabajar.
No puedes dejar el trabajo y decir, ay, ya después. No, cumple. El que es flojo siempre va a quedar mal con la gente. El que es perezoso. Dice Mateo 12:36. Mateo 12:36. Dice así: mas yo os digo que toda palabra ociosa, oiga, que hablen los hombres vanas, ellos darán cuenta. Palabras que no fueron meditadas, reflexionadas, estudiadas. Palabras que no fueron codificadas o descodificadas, que no pensaste al hablar. ¿Por qué? Porque te dio flojera. Ay, me da flojera a mí estudiar. Me da flojera a mí eso de, no entiendo. Pues aplícate. Si no, vas a hablar cada palabra ociosa. Vea, dice la escritura, Primera de Timoteo 5:13. Primera de Timoteo 5:13. Dice, también habla de las viudas, ¿verdad? ¿Sí? De aquellas viudas, dice en el versículo 11, viudas más jóvenes. ¿Por qué? Porque estas viudas, en el versículo 13, aprenden a ser ociosas. O sea, no hacen nada. Andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Vea la palabra ociosa, inactiva, no hace nada. Solamente, si no haces nada, solamente te van a venir a tu pensamiento puras críticas, chismes, prejuicios, maldad. Por eso debes de estar activo pensando en qué hacer bien, cómo ayudar al necesitado, cómo ayudar a la iglesia, cómo trabajar, cómo evangelizar, tomarte tiempo para orar. Por eso dice en 1 Timoteo 5:11, y dice en el versículo 11, en el versículo 13, Vamos a segunda de Pedro 1:8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Pero si estas cosas están en nosotros, vea, que es la piedad, el afecto fraternal, el amor, el conocimiento, el dominio propio, si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. O sea, siempre va a haber actividad en tu corazón y en tu vida, pero si no hay esto, vas a ser solamente ocioso, sin fruto, inactivo. No vas a avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios en su voluntad. Siempre va a estar preguntando, pastor, ¿y cómo para orar? El pastor, ¿cómo para esto? Y pastor, siempre por inactivo. Oiga, por eso dice segunda de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Dice al 12, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, porque sí hay algunos hermanos que no quieren trabajar. Yo recuerdo que una vez vino una persona a visitarme y me encontró trabajando y le dije, ayúdame, ahorita te invito a comer, vamos a trabajar. Me puse a trabajar y ¿saben qué? Se atrevió a decir, yo ya no regreso, usted se la pasa nomás trabajando. ¿Sabe qué quería? Que le prendiera yo la tele para estar viendo películas y que si había palomitas. Y que cuando íbamos a comer. Y le digo, primero trabajamos, porque la Biblia dice que nosotros debemos de trabajar, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. El perezoso es un desordenado, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, y eso sí, llevando chismes de aquí para allá. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Oiga, hay que ordenar que trabajen, porque lo dice ahí 1 Tesalonicenses 3:10, y ahí mismo capítulo 5, 1 Tesalonicenses 5, segunda, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos,
Primera Tesalonicenses 5:14, perdón, 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. O sea, los ociosos sí hay que amonestarlos, sí. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Vea, ¿cuál debe de ser nuestra actitud a los ociosos? Exhortarlos, amonestarlos, que trabajen. Solamente ponte activo y vas a ver cómo llega la bendición de parte de Dios. Óigalo bien. Primera Tesalonicenses 3:10-12 y Primera Tesalonicenses 5:14. Es necesario que nosotros seamos activos. Por eso, hermano, esta es la exhortación y esta es una pequeña porción del proverbio. Deja la pereza, espántala, sacúdela, levántate de la cama, espanta el sueño y ponte a trabajar. Dios te bendiga. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Pastor Luis Miguel Talavera Fentanes. Y no te olvides, en la próxima transmisión, una pequeña dosis de proverbios. Bendiciones.